Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Hoy vamos a colgar este espejo en la pared. ¿Me acompañas en esta aventura? ¡Vamos allá! Aquí tenemos nuestro espejo. Tenemos este de aquí donde no está el espejo para hacer un pequeño corte. Por donde no está el espejo para hacer un pequeño corte. Aquí tenemos los soportes de pared. Las instrucciones. Este espejo se puede colocar en dos posiciones, en horizontal como está ahora o en vertical. Yo lo voy a colocar en vertical. Vamos a medir el espejo. Desde el borde de arriba hasta abajo mide 1,20. Como el espejo mide 1,20 m, si lo ponemos muy abajo no nos vamos a ver la cara. Entonces ponemos el metro, que ya lo tengo marcado aquí en 1,20. Como el 1,20 queda por encima de mi cara, nos vamos a ver perfectamente. Entonces hacemos una marquita aquí y otra marca aquí abajo. Yo he marcado aquí. Desde la marca hasta el suelo tenemos 50 centímetros. Ahora vamos a usar el nivel. Recuerda que la burbujita siempre tiene que quedar en el centro de las dos líneas. Y necesitamos marcar 20 centímetros. Te das cuenta que arriba tenemos una regla. Y podemos mirar a ver cuánto. Como no nos pide mucho. Aquí tendremos el punto 0. Y aquí tendremos el punto 20, que es 20 centímetros. Y como lo he hecho con el nivel, pues va a estar bien. Ya tenemos nuestros dos puntos. Ahora vamos a taladrar. Voy a usar una broca del número 6. A ver que se nos aflojó la broca. Ahora. Y ahora el otro agujero. Ahora vamos a usar los soportes del espejo. Este es uno de los soportes. Sacamos. Ponemos el taco. Ponemos el otro taco. Pasamos el tornillo. Y atornillamos. Te recomiendo que cada vez que vayas a instalar algo, mires la distancia que te indica el fabricante. Atornillamos.
Y ahora atornillamos el otro. El fabricante dice que no usemos atornilladores eléctricos con este espejo. Así que vamos a hacer caso. Lo dejamos un poquito suelto, porque esto al girar podemos nivelar también el espejo para que no, si se nos queda cambado, con esto podremos nivelarlo. Ahora introducimos el soporte. Ya tenemos uno y ahora vamos a introducir el otro. Vale. Ahora vamos a coger el espejo y lo ponemos sobre el soporte. Así. Vale. Así nos vemos enteros. Lo centramos y medimos la distancia que tenemos desde el borde, 9 centímetros y 2, 8 centímetros. Pues no está en el centro, lo rodamos un poquito más a la izquierda. Lo rodamos un poquito más a la izquierda. 8 y medio. Y aquí tiene 8 y 2. Lo rodamos otro poquito para el otro lado. Vamos a ver ahora. 8 y 4. Y 8 y 4. Ahora está centrado. No dejes el espejo así como yo porque se puede caer. Que hay que hacer los laterales. Ahora tenemos que medir 20 centímetros de arriba a aquí. Y marcamos. Marcamos aquí. Y por este lado hacemos igual. Y antes de nada vamos a ver si está a nivel. Si te fijas, está a nivel. Está a nivel. Ya tenemos las marcas a los lados. Voy a retirar el espejo para no romperlo con el taladro. Marcamos aquí al ladito a saber dónde está justo el borde. Retiramos el espejo. Desde la marca que hicimos tenemos que medir 1,5 centímetros hacia adentro. Ponemos esto aquí y medimos 1,5 hacia adentro. Medio hacia adentro, pero en la altura que habíamos dicho antes de los 20 centímetros. Centímetro y medio desde aquí, desde la marquita esta, desde la marca vertical, 1,5 centímetros. Está por aquí más o menos. Y a esta altura. ¿Eso es verdad? Sí. Y acá también. Pues ahí abriremos los agujeros. Vamos a hacer los dos últimos agujeros para poner los soportes laterales. Ponemos el primer taco.
y el segundo taco en el otro agujero. Aunque en verdad es el tercer taco y el cuarto. La introducimos como antes por el agujero y atornillamos. Cogemos el último, pasamos el tornillo y lo atornillamos. Un poquito más. Recuerda que no se puede apretar mucho para que esto pueda girar. Antes de nada, acuérdate de sacudir el soporte, porque si no, de polvo con los agujeros que hicimos por arriba. Ahora pondremos este de aquí. Acá ponemos el espejo en los soportes de abajo y lo encajamos en el lateral. Y ahora por último nos falta poner el soporte este de aquí. Hacemos fuerza para abajo, le damos la vuelta y lo ajustamos. Y ya tenemos un espejo para vernos enteros. Para vernos enteros de lejos. De cerca nos veremos de la cintura para arriba. Pues eso es todo, amigos, ahora solo falta limpiarlo para quitar las huellas de las manos. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Hasta pronto.